Balaam es un personaje bíblico que aparece en el libro de Números del Antiguo Testamento, principalmente en los capítulos 22 al 24 y luego se hacen algunas referencias en el capítulo 31 del mismo libro. Balaam era un adivino, conocedor del poder de Jehová como Dios del pueblo de Israel. Cabe destacar que no era un profeta ni un varón de Dios, que era como se conocía a los hombres elegidos por Dios para llevar su mensaje. Vivía en la ciudad de Petor, situada en la región de Mesopotamia. En esa época Balaam tenía mucha fama por tener gran poder y a quien maldijera era destrozado. Su fama era tal que estaba en boca de los reyes de la época. En esos tiempos los israelitas habían salido de Egipto y estaban a punto de entrar en la tierra prometida liderados por Moisés. Venían de varias victorias militares y se habían convertido en la preocupación de las naciones vecinas. Una de esas naciones era Moab, cuyo rey era Balac. Cuando el rey Balac se enteró de la llegada de los hebreos, temió que su ejército no fuera capaz de resistirlos y decidió pedir ayuda a Balaam. El rey Balac creía que, si Balaam los maldecía, los israelitas perderían su protección divina y podrían ser derrotados con facilidad. Balac envió mensajeros a Balaam, ofreciéndole grandes riquezas y maldecía al pueblo hebreo. Al principio, Balaam se negó, diciendo que solo podía decir lo que Dios le permitiera. Pero Balac insistió y finalmente Balaam accedió a ir con los mensajeros a ver al rey. En el camino, Balaam fue detenido por un ángel de Dios que le advirtió que no maldeciría a Israel, ya que este era el pueblo elegido de Dios y que solo podía hablar lo que Dios le ordenara. Esta historia es famosa por este episodio, ya que aquí fue donde Dios hizo hablar al asno en el que Balaam viajaba. Los expertos analizan este hecho como una obra de misericordia por parte de Dios, ya que Dios hizo hablar a la burra de Balaam para llamar la atención de este y protegerlo de su propia ceguera espiritual y falta de discernimiento. Cuando Balaam finalmente llegó ante el rey Balac, este lo llevó a unas colinas desde donde se podía ver el campamento de los hebreos. Desde allí, Balaam ofreció una serie de sacrificios a Dios y esperó a que Dios le diera una respuesta y, a pesar de que Balaam realmente en su corazón lo que quería era maldecir al pueblo de Israel, para recibir la recompensa económica que le habían prometido, Dios lo obligó a bendecirlos en su lugar. Con esto Balaam reconoció la grandeza de Dios y la protección divina que había sobre el pueblo de Israel. Balac se enojó y le perjudicaron a Balaam que se fuera sin recibir ninguna recompensa. Balaam volvió a casa, pero más tarde se convirtió en un consejero de los enemigos de los israelitas y fue asesinado en una batalla. Este es un resumen de la historia de uno de los personajes más infames de la Biblia, que creía conocer el verdadero poder de Dios, pero a pesar de eso intentó engañarlo, sin tomar en cuenta que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y las intenciones más ocultas de nuestro corazón. Si quieres conocer cuál es la enseñanza que deja esta historia y cómo aplicarla a nuestras vidas en la actualidad, lo haremos en el siguiente video. Pero te puedo adelantar que la historia de Balaam es una historia que nos enseña de la protección divina que Dios otorga a sus elegidos, que somos todos aquellos que decidimos buscarlo. También es una historia que destaca la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y compartirlo, por favor, sería de mucha ayuda y puede ser de bendición para alguien más.